Me sale. Hoy voy a tocar un tema importantísimo, que es la inducción. En un segundo quiero iniciar con una particularidad. Más de 5 millones de personas café. Hoy son desarrolladores científicas de datos. Asimismo, señores, mañana, hoy no, porque pues hoy es día feriado en Colombia, entonces, pues hoy no, pues me imagino que muchas personas no ingresarán. Entonces mañana, Dios mediante, realizaremos la encuesta para validar qué normatividades de qué países o de qué países que ustedes eh, quisieran que validemos y que viéramos en este diplomado, ¿ok? Que, digamos qué situaciones quisieran ustedes que viéramos, que analizáramos, eh, que quisieran de pronto que viéramos o tocáramos aquí, ¿ok? Bueno, vamos a mirar un video y ahorita continuamos. Sí, entonces no, yo ahorita, mañana, hoy no, porque pues hoy no tenemos todos los participantes, seguramente no todos van a ingresar hoy a la clase. Entonces, que quiero que validemos mañana, Dios mediante, cuáles son las normas que de cada país que quisiéramos, que no sé, validar, o que quisiéramos, o que quisieran de pronto que tocáramos, o que quisieran de pronto que manejáramos. Sería como esa circunstancia que sería la parte importante del diplomado. Entonces sería como mirar precisamente cuáles serían las normas que ustedes quisieran validar. ¿Sí? Para que mañana lo buscamos desde un enfoque más práctico. Y hoy, pues vamos a ir de largo hasta las 4. A las 4 les comparto. Pero bueno, hay muchos países, al inicio hay que compartir cada norma de cada país. Sí, o sea, yo mañana les hago una encuesta para ver de qué países tenemos, ¿ok? No sé, Costa Rica, Venezuela y demás. Y quisiera que me dijeran ahí, en esa encuesta, una sola norma específica e importante para ustedes que quisieran que tocáramos, ¿vale? Entonces me dirán de Nicaragua, norma tal. Entonces yo el fin de semana me busco pues a tratar de buscar material para ello, para el día martes o miércoles, pues realizar una clase enfocada en normatividad de seguridad, salud, trabajo, gestión humana relacionada con el país, pues que nos toca, o el país que ustedes han manejado. Bueno, hoy también recuerden, les voy a hacer un pequeño examen, ¿ok? A las 4 les voy a hacer un pequeño examen para que pues podamos retirarnos temprano. Entonces no vamos a dar descanso, ¿ok? No vamos a manejar descanso, sino vamos a ir de largo hasta las 4. Ya a las 4 les entrego un examen, un test y terminamos, ¿vale? Entonces vamos a ver este video especial. Bueno, señores, muy buenas tardes. Inducción y reinducción organizacional. ¿Será que hizo falta esa parte
del procedimiento dentro de el video que hemos visto? ¿Será que le hizo falta inducción a este compañero y que debido a esto sufrió un lamentable evento que le ocasionó la pérdida de un miembro superior? Los programas de inducción no son única y exclusivamente de gestión humana, pero sí pueden ser liderados por ellos. ¿Ok? No es únicamente de gestión humana, pero sí puede ser liderado por ellos. ¿Por qué? Porque abarcan toda la organización, permite de manera integral al nuevo colaborador adaptarse a la cultura, a las normas, a los procesos, a los valores de la empresa, a los valores de la empresa. Dame un segundo, quiero mirar algo. ¿Para qué? Para que esta persona pueda ejecutar una labor, una labor, ¿verdad? Entonces, aquí debemos tener en cuenta que una buena labor de inducción nos va a permitir, primero, mejorar la adaptación y va a reducir el tiempo de aprendizaje y eleva, sobre todo, el compromiso desde el inicio de los colaboradores. ¿Creen que la inducción única y exclusivamente debe ser para, en el caso del proceso de gestión humana, o sea, solamente debe manejarse por gestión humana? ¿O creen que debe ser integral y en toda la compañía? Debe ser integral, ¿verdad? Toda la organización, ¿ok? Va a reducir la etapa de aprendizaje, va a entender, por ejemplo, cómo usted puede actuar dentro de un cargo, ya que la reinducción, por ejemplo, por su parte, esa reinducción es clave cuando se presentan cambios internos, ¿ok? Cambios internos como eh, reorganizaciones, nuevas tecnologías, actualizaciones normativas y pues aquí en Colombia, por ejemplo, el decreto 1072, por ejemplo, establece unos procesos que deben cumplir como aspectos de seguridad para los alumnos del trabajo y por eso se debe hacer un plan estructurado de inducción y reinducción para favorecer o fortalecer el sentido de pertenencia, la productividad y el cumplimiento de las políticas internas. Pregunto, ¿qué cuál pudo ser el factor que desencadenó el accidente del video? Edison, y luego Grace. Edison y luego Grace. ¿Cuál pudo ser? ¿Será que la inducción, la falta de inducción? Tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, señora Edison, lo escucho. La falta de, la falta, la falta de inducción del personal general siendo operativo, porque es que siempre suceden los percances por la misma situación, porque no hay la falta de inducción. Nos queremos decir siempre, yo sé, ese término en tema general siempre
ha sido el problema, no solamente acá en Colombia, a raíz latinoamericano, a raíz general, siempre porque dice yo sé. Y entonces el de la capacitación se queda esperando de que él sabe y se confía y resulta que cuando se hace la operación no es lo mismo hacerlo desde la teoría que hacerlo desde la práctica. Así es, sí, claro. Miren que a veces yo siempre voy a partir o voy a partir de algo. Puede que el empleado sea un empleado muy capacitado, experto en la materia, con años de experiencia, A mí por eso, profesora, no pero si ese empleado, nunca dame la razón. Yo sé. aún cuando ese empleado ingrese a trabajar para mi organización, Pero así me había dicho lo enseguida. primero que debemos abarcar y digamos que establecer es esa etapa de inducción. Puede ser que sea el empleado más capacitado. Es importante ese pedacito en la organización. Grace y luego Jaime y el señor Henry. Señora Grace o señor Bueno, Grace. bueno, Grace. Con respecto al video, entiendo que sí. Ahí hubo un problema de inducción, no de reinducción, porque incluso en el video él explica como que él no fue capacitado él dice como que no fue capacitado para usar Sí, en la parte donde él dice que no, pues no está capacitada. la máquina, incluso ni siquiera tenía como que Entonces miren que todos esos elementos nos van a servir como elementos para blindarnos a la hora de que ocurra una circunstancia como por ejemplo esta. Jaime, te escucho. Sí, buenas tardes para todos, profesor. Buenas tardes. Yo creo que aunque la Te escucha persona sea mal. muy experta, las características o las políticas de la empresa donde uno llegue son nuevas. Entonces, si tenemos una empresa y la persona dice mucho, aquí tiene que volver a aquí, lo de cada empresa donde el empleado llega. Entonces, porque puede cambiar, aunque hay normas generales, pero también hay normas específicas en cada empresa. Entonces, ese sería mi comentario. Gracias, profesor. Gracias. Y por último, Henry. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pienso que ahí las fallas fueron a todo nivel, empezando desde la selección de personal. Primero se debe seleccionar personal idóneo de acuerdo a la capacidad operativa de la empresa Lo que vimos ayer, ¿no? y la función y el cargo que se va a desempeñar, ¿cierto? Entonces ahí sí hubiera sido una inducción integral. Aparte de lo general que explicaba el compañero anterior, ¿sí? La inducción específica en cada puesto de trabajo, ¿sí? De acuerdo con los manuales del cargo o la función que va a cumplir ahí. Y todos los aspectos generales, operativos y el objeto de la empresa, todo eso, incluso la misión, la visión, todas esas cosas. Pero el problema empezó desde la selección del personal porque seleccionaron a una persona tal vez sin haber tenido la capacidad, la idoneidad para cumplir esa función dentro de la empresa. Y una mínima parte la tiene la culpa también el empleado, porque pues un empleado quiere es trabajar, recoger su dinero y todo eso, pero muchas veces esa improvisación o esa impertinencia de entrar a trabajar y decir que se las sabe todas, muchas veces conlleva a ese tipo de accidentes, ¿sí? Entonces, desde la selección del personal se debió de haber previsto toda esa cuestión, debió de haberse hecho una mejor entrevista, haber calificado los documentos, los conocimientos, la capacidad de ese empleado y asimismo también la inducción del puesto de trabajo con sus funciones y eso conlleva a tenerle que decir al empleado todas las normas a las que se tiene que acoger y cómo se tiene que realizar el desempeño en ese puesto del trabajo para la empresa. Muchas gracias. Gracias.
Rosario y Edison, ya ahorita les doy la palabra, ¿vale? No se me vayan a, no me la vayan a bajar. Que comparto esta parte y ya les doy la palabra, no me la vayan a bajar. Entonces, mire, en nuestro país, bueno, como les estaba diciendo, los que de pronto no habían llegado antes, mañana hoy vamos a trabajar, en Colombia hoy es festivo, ¿ok? Vamos a trabajar sin descanso hasta las 4, ¿ok? A las 4 les comparto un examen y terminamos. ¿Listo? Eh, Mañana haremos a antes del receso, haremos una encuesta para mirar qué normatividad quisieran ustedes que tocáramos, ¿ok? Específica de cada país, porque tenemos de Nicaragua, de República Dominicana, tenemos de Venezuela, entonces quiero enfocarme en la normatividad, una norma que ustedes me soliciten. ¿Qué quiero? El domingo ponerme a crear material para el día martes, Dios mediante, hacer ese ejercicio y exponer las normas que ustedes consideren pertinentes que valen la pena analizar desde la perspectiva de ese ejercicio, ¿vale? Entonces, para que eso quede aquí, o Costa Rica, entonces hay varios países, entonces, por eso quisiera, no lo voy a hacer hoy porque pues hoy no van a estar todos conectados, pero mañana, Dios mediante, van a estar todos, para que los que no están queden claros. Entonces, miren. El programa de inducción, de acuerdo en Colombia, que se encuentra ligado a nuestro decreto 1567, ¿ok? Nos dice lo siguiente, señores, es un proceso que se encuentra dirigido al empleado en su integración a la cultura de la organización. Durante los 4 meses siguientes a su vinculación, el aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en ese periodo de prueba deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de desempeño de dicho periodo. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia, y creo que casi en todos los países existe un periodo de prueba, ¿verdad? Ese periodo de prueba en el cual se evalúa si el colaborador se adaptó o no a la cultura de la organización y si realmente, a pesar de tener unas competencias, una formación y demás, logró, pues, eh, adaptarse a las normas políticas y demás dentro de la organización. Bueno, en Nicaragua son 3 meses, pues en Colombia son 2, eso depende del contrato, pero la mayoría son 2 meses. ¿Qué pasa? Puede pasar lo siguiente, que su empleado en el periodo de prueba le pase esto. Esta circunstancia. Creo que esto ya lo vimos, me parece que no. Esta circunstancia en ese periodo de prueba. Supongamos que ese empleado está en periodo de prueba, se le ha hecho inducción en el cargo, todos los días se le ha capacitado, la persona es competente porque pues así lo ha demostrado con sus certificaciones de experiencia y laborales, perdón, de experiencia y educación. Resulta que varias ocasiones ha tenido incidentes similares, o sea, golpeó en varias ocasiones las estanterías, pero nunca tuvo un accidente como este. Un día X ocurre este evento. La persona sale totalmente ilesa de ese accidente. No le pasa absolutamente nada, nada más que el susto. El médico que lo trata dice, está perfecto. No le voy a dar ni siquiera incapacidad. Está muy bien. Podríamos decir que ese empleado se adaptó a esa organización durante ese periodo de prueba. Rosario, Edison y Henry. Buenas tardes, Rosario Espinal desde República Dominicana. Yo pienso que los accidentes nunca son por casualidad, siempre es, como ahí usted bien lo señala, por actos inseguros y por condiciones inseguras. Muchas veces la persona
aún sean capacitados, sufren quizá de estrés o de apresuramiento en hacer las funciones, y si no tiene una supervisión cercana, puede ocurrir como ese caso que estamos viendo ahí, que ese fue un efecto de dominó. De igual manera, como usted bien lo planteaba, la capacitación es esencial, porque una persona que no sepa usar el protocolo de seguridad o no conozca manejar una X maquinaria, está segura que va a ir directo a un accidente. De manera que la inducción es sumamente importante, y sobre todo que se le dé un seguimiento al empleado, sobre todo si es nuevo. ¿Era cuánto? Gracias. Edinson, te escucho. Buenas tardes, profe. Es que cuando ya ahí usted expresa que ya fue reiterativo en la operación, siendo reiterativo en la primera, en la segunda vez, tenía que haber sido relevado de la operación de inmediatamente, porque es que cuando pasa, personalmente lo digo aquí en Colombia, que viene la tesis de las oportunidades. Démosle otra oportunidad al operador, démosle otra oportunidad y nos basamos en que somos humanos y cometemos un error, pero es que cuando ya lo ratifican que tiene uno, dos y tres clases o cuatro veces sido reiterativo con la primera, en la segunda hay que relevarlo, porque cuando jefe de operación ve esa clase que está ocurriendo y ya es reiterativo, hay que relevarlo del puesto porque no se puede permitir, porque es donde vienen las catástrofes. Ahí al menos salió ileso. Yo he visto muchos casos de la vida real, uno, dos, tres, cuatro heridos. Uno se hizo por lo mismo, porque el jefe que tiene inmediato o el jefe de la operación no lo releva del cargo. Sí, tienes razón. Henry, te escucho. Henry. Entonces, miren que la importancia de ese proceso de adaptación. Miren que muchos colaboradores en ese periodo de prueba, a pesar de diversas capacitaciones, de diversas charlas, de diversas inducciones y demás, pues no Aló, sé. Sí, señor, Henry, lo escucho. ¿me escuchan? Ah, qué pena. Profe, vea, yo coincido con el compañero anterior. Muchas veces nos vamos tomando confianza en el puesto de trabajo o porque no hay una llamada de atención específica y todo eso. Viendo lo poco que se ve ahí en el video, pues uno podría inferir que hay varias fallas. Lo uno, la imprudencia del empleado, porque no siguió las recomendaciones, ni la inducción, ni las funciones que tenía que hacer. Segundo, eh, lo poco que veo es que también entran a jugar ahí el tipo de almacenamiento que están haciendo, el producto que están almacenando y la forma técnica de almacenar esas cosas. Porque es que están unos arrumes demasiado altos con productos con demasiado peso, y andar entre esos pasillos con un vehículo de esos es bastante peligroso. Lo otro es que de pronto hizo falta demarcación en el piso y en las áreas por donde transita ese cargador, porque él ahí vemos que intentó pasar en medio de la ruma y en medio de otra persona que estaba ahí. Ahora, no solamente fue la persona que no le haya pasado nada, anteriormente entendí yo que no le había pasado nada golpeando los arrumes, pero resulta que en este yo creo que no la sacó barata, más las otras personas que estaban por ahí cercanas. Alcancé a ver que uno corrió y otros dos quedaron atrapados junto con el operario del cargador. Entonces yo no creo que la hayan sacado tan barata en ese momento. O sea, ahí coincido con el compañero anterior, donde había que relevarlo del puesto, había que ponerle unos límites a eso. Y los demás operarios también había que capacitarlos en el arrume técnico de esos productos, o haber hecho callejones más amplios
de haber demarcado sus callejones por los donde estrictamente circula el cargador y se puedan mover las mercancías. Y un aviso donde se diga que cuando hay un cargador en determinado trayecto o se esté haciendo determinada función, no puede haber nadie más, porque es que él ahí intentó pasar por un lado de otro que llevaba ahí otras mercancías, entonces eso generó pues también que él hubiera tratado de ser intrépido y salir por un ladito, con el accidente pues grave que ocurrió. Bueno, Muchas miren, gracias. claro, Henry, a veces en ese periodo de inducción, en esa etapa de inducción, que es como la primera etapa de la persona, del colaborador, se debe evaluar esa inducción, ¿verdad? Se debe evaluar cómo esa persona realmente, a medida del tiempo, de ese periodo de prueba, se ha adaptado al cargo. Muchas veces se le entrega la etapa de inducción, se está en ese proceso de adaptación que a veces es complejo, porque pues todos somos seres humanos y a veces vemos esa complejidad en la adaptación a las normas, a los procedimientos que desarrolla una entidad y cometemos ciertos errores. Errores que de pronto o en algún momento, si no son corregidos, si no son modificados, si no se han adaptados, pueden generar un impacto negativo en su salud, como fue el caso del video. A la persona seguramente en la inducción pues se le dijo, mire, usted debe manejar este tipo de montacargas que es nuevo, sus vías de acceso son estas, si existen, de pronto me imagino que le dijeron, venga, existe un protocolo para transitar sobre ciertas vías y para ello debe utilizar ciertas herramientas y bueno, entre otras, pero a veces el empleado no supera, no se adapta, no puede lograr los objetivos que se han planteado, a pesar de que existe ese periodo de prueba, digamos que a pesar de que existe ese programa de inducción. Ahora bien, este objetivo o el objetivo que tiene ese programa de inducción va ligado precisamente a iniciar una integración por el empleado al sistema deseado por la entidad, así como un fortalecimiento de su formación ética. Aquí también busca que, por ejemplo, el colaborador formalice o se familiarice mejor con la organización y con sus funciones generales, busque ser instruido acerca de la misión de la organización, de sus funciones, de las funciones de cada dependencia en la cual va a trabajar, al igual que sus responsabilidades individuales, deberes y derechos. También es importante que en ese periodo de inducción se le informe acerca de las normas, de las decisiones tendientes a prevenir y reprimir la corrupción, por ejemplo. Hay unos casos así que se puede manejar el tema de inhabilidades, compatibilidades y demás, y crear una identidad. ¿Por qué? Porque es que ese periodo o ese periodo de integración busca que ese empleado se adapte a la cultura, ¿ok? A la cultura organizacional, a cumplir o que pueda adaptarse al cumplimiento de los objetivos. Estos programas buscan básicamente que la persona en ese periodo de reinicio o de inicio de sus labores se familiarice, ¿ok? Ahora, también hay un tema que se llama la reinducción. La reinducción está más orientado o dirigido mejor a reorientar a ese trabajador a la integración con la empresa. Yo les voy a preguntar algo. ¿Será que es importante realizar una reinducción cada año a los colaboradores o cada vez que exista un cambio de cargos y responsabilidades? Cada vez que hayan cambios, ¿verdad? Ahí existen dos puntos, los dos. Cuando existe cada año para poderlo, pues, adaptarlo o reorientarlo mejor a la cultura de la organización, a los cambios y demás. Cada vez que existe un cambio, cambio en sus funciones, cambio en en el cargo que está desempeñando, ¿ok? Cada vez que existe un cambio, ¿por qué? Porque pues, puede ser que la persona
Por ejemplo, hoy es el empleado que maneja un montacargas, pero mañana por su desempeño se le ha otorgado un ascenso en el cargo, eh, y pues está en una nueva posición. Ahí también existen unas etapas de reinducción. ¿Para qué? Para ver cómo ese colaborador se readapta a esos cambios, reorienta a la organización. Aquí también es importante incluir dentro de esta reinducción aquellas circunstancias o cambios normativos que afectarán a ese colaborador, así como los posibles cambios en los procedimientos que éste desarrolla. ¿Por qué? Porque resulta que podemos encontrarnos con que, por ejemplo, en un caso hipotético, en toda Latinoamérica, resulta que se pusieron de acuerdo todos los presidentes, todos pues, los estamentos del Estado de cada uno de los países y emitieron unas modificaciones en temas laborales. Salió una reforma laboral y una reforma pensional que genera unos cambios en los trabajadores. ¿Será que esa circunstancia es motivo suficiente para que se realice una reinducción? Que una norma como una reforma laboral y demás, y una reforma pensional es suficiente para motivo para que exista un cambio, o sea, una inducción. Claro, ¿cierto? Entonces, mire que esa etapa de inducción no solamente es cada año, cada 2 años, o bueno, como ustedes lo quieran plantear, ¿sí? En cada país, sino cada vez que también existan cambios. Porque aquí este objetivo de la reinducción es entrenar a los empleados acerca de nuevas reformas en la organización, informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional o de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las organizaciones cambian todos los años sus objetivos, o cada 4 años o demás cambian objetivos, o de acuerdo al sistema de gestión cambian objetivos porque priorizan nuevos riesgos y demás. Entonces, pues obviamente yo debo informar y reorientar a mis empleados en esos cambios. Por ejemplo, cada vez que exista un ajuste en su proceso, ¿ok? Cada vez que exista eh, un cambio en el desarrollo de su labor, ¿ok? A través de esos procesos se busca actualizar, poner en conocimiento de los empleados las normas y las decisiones para prevenir accidentes, corrupciones, eventos y demás, e informar acerca de nuevas disposiciones que la organización ha gestionado. ¿Por qué? Porque puede ser, ¿no? Que un colaborador en una etapa X decida o se necesite una reinducción porque la organización modificó un procedimiento o varios procedimientos. Entonces a usted le van a incluir a partir de este momento en el procedimiento que usted desarrolla un sistema de información. Entonces ya usted no lo va a hacer manual como lo venía adelantando, sino lo va a hacer a través de un sistema de información nuevo. ¿Será que debemos realizar una reinducción en esa etapa o en ese punto? Porque usted ya pues ya no va a hacer, antes lo hacía manual, por ejemplo, hacía todas las listas de chequeo de manera manual. Ahora ya no se va a hacer manual, sino a través de un sistema de información intuitivo que maneja o que se maneja con inteligencia artificial a través de ciertos patrones.
¿Será que es necesario una nueva etapa de inducción o de reinducción? O por ejemplo, ¿a ustedes les ha pasado que cambian sus procedimientos? ¿Cierto? Posiblemente, ¿cierto? ¿Será que es importante hacer una reinducción, hacer una reinducción en los cambios en los procedimientos? Hay un tema que también es importante aquí, aunque no va alineado a la norma y demás, a la ISO, perdón, al decreto 1072. Por ejemplo, este año cambiaron las normas ISO 37001, que es de corrupción, y se supone que al inicio de la siguiente vigencia va a cambiar la ISO 9001 y la ISO 14001. O sea, van a tener una nueva versión. Si la empresa se encuentra certificado en esos sistemas de gestión y debe adaptarse a los cambios impuestos por esa nueva normatividad, ¿será que es competencia de nosotros realizar ese tipo de reinducción para identificar esas falencias o esas mejoras? Claro, ¿cierto? Ahora yo pregunto, ¿y será que si se hace? Tiene que hacerse, ¿cierto? Es necesario. Ahora, ¿será que la reinducción o la inducción, será que la reinducción también debe hacerse o es única y exclusivamente para los trabajadores directos, mejor dicho? ¿La reinducción o la inducción es única y exclusivamente para los trabajadores directos? ¿O será que también puede aplicar para temporales, contratistas y trabajadores? Para todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es importante para los contratistas, por ejemplo. ¿Por qué es importante para los contratistas hacer una inducción y una reinducción? ¿Qué pasaría, por ejemplo, que usted esté realizando un proceso de contratación para una persona que adelante de manera, a través de prestación de servicios, actividades como asesoría jurídica, ¿cierto? Dentro de la empresa. Resulta que ustedes le dicen a esta persona que si gusta, él pueda ir a las instalaciones de la empresa a realizar su labor. Y pues así lo hace. Tiene una contrata de prestación de servicios y de vez en cuando asiste a las instalaciones de la empresa. Resulta que un día ocurre un sismo, ¿cierto? Ocurre un sismo. ¿Será que a esa persona se le debió haber hecho una inducción al menos sobre el plan de emergencia y cómo salir o cómo usarlo? Edison, Edison Torres. Profe, lo que Sí. pasa, lo que puede suceder ahí es que si no se hace la capacitación de esa persona jurídica en normativa, en normativa es donde se presentan porque esa persona no se capacita y no capacita la otra persona por la OPS, por la prestación de servicios aquí en Colombia, ahí es donde se forman a veces los caos o la falta de conocimiento del mismo personal, porque si el que da la capacitación o también sucede o puede suceder de que la persona le da la capacitación a dos o a tres,
pero el resto que tiene que dentro de la empresa hacer, transmitir esa información, vienen y la transmiten en una circular, la nota en una circular y la mandan a un correo corporativo y ahí queda, ahí muere. Ninguno siquiera tiene la amabilidad de coger y de leer la circular que enviaron. Entonces el problema es, por todas maneras, es la falta de capacitación de parte y parte. Gracias, profe. Bien, sí, claro, mire que a veces nosotros creemos que solamente nuestra obligación son con mis empleados directos, pero no. Los contratistas también recuerden que son trabajadores y pues a ellos también hay que realizarle ese tipo de inducciones. ¿Por qué? Porque es que pueden verse afectados en alguna actividad. Ahora, ¿ustedes han escuchado el trabajo remoto? Perdón, el teletrabajo. Me imagino que sí, ¿cierto? Pregunto, de igual manera, ¿a esa persona será que hay que realizar la inducción o no hay que realizar la inducción porque está en su casa, por ejemplo? Claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque adicional a que se le va a capacitar en los temas que va a desarrollar, en sus procedimientos a desarrollar, en los sistemas de información que va a desarrollar y demás, se le debe informar o se le debe dar inducción y dejar documento escrito que determine o que permita mejor identificar que esta persona se le dio una formación mínima, una etapa de inducción para evitar que se materialicen riesgos laborales. Ahora, ¿será que esto es única y exclusivamente responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo? ¿O es responsabilidad única y exclusivamente de talento humano? ¿O quiénes deberían ser los responsables de la inducción? Eso. Profe, en la norma y en la ley, en la norma y en la ley colombiana y en el estatuto 2017 del 2015 está claro en decir de que debe de ser para todos. ¿Por qué razón? Porque es que la gestión humana hace parte de la gestión documental y el AGN en Colombia lo tiene claro en decir, en la última resolución que hizo en el 2024 él lo dejó claro. Está más claro, no puede estar, de que todas las de gestión humana, talento humano, todo lo que sea documentación, racionación documental, debe estar con la capacitación, sea en teletrabajo, sea personal, sea OPS, de la forma que el recurso humano se esté manejando. ¿Por qué razón? Porque si esa persona, como usted acaba de hablar, no se capacita porque está en teletrabajo, están en su hogar o en su oficina, en su domicilio, ¿cómo va a transmitirle la información veraz, explícita, precisa, concisa al resto de personal corporativo que hay en esa firma corporativa, en esa empresa? No lo hace porque no está capacitado. Y esa persona es idónea para eso, pero no está actualizada, por lo menos ahorita en lo que usted hablaba, o acá en Colombia, en la reforma laboral, si no está capacitado en la reforma después del 15 de julio, ¿cómo puede ir a una, ser competente si no, él se puede saber la reforma, pero es posterior a la inferior? Entonces, él se sabe la pasada, yo me la sé de memoria, pero la nueva no. Entonces, yo como capacito el resto de personal que hay si no la tengo la reforma en mi cerebro ya para poder exponerla. Claro, miren que, señores, muchas organizaciones, gracias a eso, muchas organizaciones no entienden la importancia de este procedimiento, de la inducción, no entiende realmente la importancia de esa gestión del conocimiento que se le debe dar al colaborador en todas esas etapas en las cuales se encuentra desarrollando una labor para la organización. ¿Y qué pasa? Cuando las empresas, por ejemplo,
no realizan esos procesos de inducción, pues se están exponiendo a lo que pasó, por ejemplo, en el video del joven, que ese joven no tenga a pesar de que tenga experiencia, ¿cierto? No pueda tener los conocimientos idóneos frente al desarrollo de ciertas circunstancias. Por ejemplo, manejo un equipo. Ahora bien, mire que también debemos tener claro que podemos existir o temas de capacitación o inducción en empresas temporales o cuando hablamos de empresas temporales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas empresas pues prestan un servicio para la organización y deben ser incluidas en esa etapa de inducción. Yo les voy a decir algo. Si ustedes contratan con una empresa de vigilancia para pues, el servicio de vigilancia, ¿verdad? El servicio de seguridad, ¿será que esos señores vigilantes cada vez que los cambien, se les debe hacer una pequeña inducción por parte de mi empresa eh, para que desarrolle su labor? Claro, ¿cierto? Bueno, ahora voy yo con otro caso. Resulta que en Colombia, yo creo que en todos los países que ustedes están trabajando o están viviendo, hay una figura que se llama la propiedad horizontal, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado? Conjuntos residenciales y demás. ¿Sí lo han escuchado? Sí, claro. Generalmente en esos conjuntos residenciales subcontratan en su gran mayoría servicios de seguridad y servicios temporales. ¿Ok? Servicios de contratistas y servicios temporales. Ahora, ahí encontramos empresas como las empresas de seguridad y deseo. Perfecto. ¿Será que a ese colaborador que ingresó nuevo hoy en las instalaciones de esa propiedad horizontal se le debe dar inducción o no se le doy inducción porque realmente es de otra empresa que yo contraté y la empresa que contrató debe, o sea, ahí yo le digo algo, ¿quién debe dar la inducción? ¿La empresa para la entidad o en ese caso la propiedad horizontal o debe dar la inducción la empresa contratista? ¿Quién debe realizar la inducción? ¿La propiedad horizontal o la empresa contratista? Ambas, ¿sí o no? Ambas partes. Ambas partes. Pero en especial la propiedad. ¿Por qué? Porque allí es donde se va a explicar cómo es el funcionamiento del conjunto residencial, de la propiedad horizontal, cómo se identifican, por ejemplo, los propietarios, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que están o que se ven expuestos al estar allí, ¿verdad? Por ejemplo, resulta que tenemos un servicio de seguridad nuevo con una empresa nueva y resulta y acontece que en la propiedad horizontal siempre hay un espacio o un lugar que se considera vulnerable, ¿verdad? Un espacio vulnerable, ¿ok? En donde pues lamentablemente hemos tenido varios hechos en los cuales se nos han vulnerado la seguridad y a varios contratistas, a varias personas de seguridad en ocasiones anteriores los han afectado, ¿qué? Los han atacado por temas de riesgo público. ¿Será que yo les debo dar inducción a ellos sobre esa circunstancia e informarles sobre ese riesgo y a cómo actuar en caso de? Claro, claro. Entonces mire que la inducción ahora, si el guarda o el señor de seguridad nuevo, ¿será que yo le debo dar una etapa de inducción para que se familiarice con mis propietarios, por ejemplo, y que tenga un procedimiento o algo que le permita identificar cuáles son mis propietarios y cuál no? ¿Será que sí? Claro, porque usted se imagina donde ingrese
ese propietario, o perdón, ese señor de seguridad a la propiedad hoy a trabajar, ¿verdad? Pero resulta y acontece que desconoce quiénes son los propietarios. ¿Será que nos pueden vulnerar la seguridad? Claro, ¿cierto? Claro. Entonces miren que todas esas etapas deben ser adaptadas en todos los estamentos y en todas las organizaciones. Y eso pasa igual para todas. Pasa para todos los contratistas, pasa para todos los prestadores de servicio, pasa cuando se contratan empresas temporales. Igual, señores. La inducción es una etapa importante porque define tanto al empleador como al contratista requisitos de conocimientos y prácticas que debe tener ese nuevo contratista o empleado, perdón, contratista. ¿Cómo va a ejecutar esas labores? ¿Cómo lo va a hacer? Son necesarios también para adoptar y mantener los disposiciones que establece la organización. ¿Por qué? Porque es que yo puedo tener contratistas que realizan algunas labores dentro de la organización, como personal de aseo. Listo. Entonces, ese personal de aseo, ¿será que yo les debo dar capacitación sobre, eh, mentor, inducción sobre cuáles son las zonas de riesgos que les pueden ocasionar un accidente? Por ejemplo, cuáles son los horarios en los cuales va a tener que hacer aseo a tales lugares. Claro, ¿por qué? Porque el empleador debe proporcionar a todo trabajador, y ya saben que todo trabajador es empleado, directo, contratista o cualquier que realice una labor de manera independiente. A todo trabajador que ingrese por primera vez ya la empresa, llámese independiente, independientemente de su forma de vinculación y demás, previa al inicio de sus labores. Ahora, hablemos de temporales, ¿ok? Hablemos de servicios temporales. Entonces resulta y acontece que vamos a trabajar en un edificio de oficinas, el cual tiene 10 pisos y que su fachada es toda en vidrio. Entonces resulta que yo contrato ciertas personas para que realicen trabajo en alturas y me limpien esas fachadas. Todas esas personas son personas naturales, no son empresas, solamente una persona natural y demás. ¿Será que yo debo darle inducción a esa persona sobre los riesgos y todos los manejos que debe tener? Seguramente, ¿verdad? Claro, pasa para todo. O sea, no es solamente el empleado directo, no es solamente el contratista, sino también el temporal. También aquel ese temporal que desarrolla una labor, así sea que la vaya a hacer un día. Yo debo informarle o decirle, venga, si usted va a ingresar mañana a las instalaciones, venga, nos sentamos al menos una hora, 2 horas antes para que usted conozca el plan de emergencia, para que conozca cómo es que se trabaja aquí, para verificar sus documentos, para verificar cómo es que desarrolla los riesgos que puede tener aquí en la organización, etcétera. ¿Por qué? Porque si no se hace, es posible que ese contratista pues sufra un accidente o, por ejemplo, yo no le hago la inducción, no hago una revisión de su procedimiento y demás, y resulta que ese contratista no tiene el pago de seguridad social ni de ARL adecuado, no lo ha hecho, y esa persona sufre un accidente. ¿Será que yo entro a responder? Seguramente. ¿En un posible proceso? Sí. Entonces, miren que
los empleados directos, los colaboradores, perdón, los temporales y los contratistas, todos. A todos yo les debo realizar una inducción, ya que le voy a proporcionar a ellos al momento de ingresar a realizar una labor para mi entidad, independientemente de cómo los contraten, una labor. Entonces, ellos van a tener que conocer procedimientos, cómo deben trabajar, aspectos generales y específicos de la actividad que van a realizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a lavar tanques y los tanques quedan en el último piso de la edificación. Y resulta que ellos llegan y no hay una inducción y no saben, por ejemplo, dónde encuentran las maquinarias para el desagüe de esos tanques. Y resultan que ellos suben, hacen el lavado del tanque y demás, pero al no saber cómo realizan ellos, cómo se realiza el llenado del tanque nuevamente, pues accionan un equipo que está relacionado directamente con los aspersores o con el sistema de aspersión para incendios e inundan toda la edificación. Hay que, es un contratista, el contratista pues se le dio, se le permitió, se le dijo, venga, lave el tanque. En el techo, en la terraza de la edificación, le dicen a ellos, hay dos llaves. Está la llave que abre el sistema de aspersión para tipo de pruebas y está la llave que llena los tanques. Y nunca se le hizo una inducción. Y resulta que ese contratista abre la llave del sistema de aspersión e inunda toda la edificación. ¿Ahí qué culpa de quién es? ¿O será que la culpa es de la persona por no preguntar? ¿O será que la culpa es de nosotros por no haberle dado inducción mínima? El que lo contrató, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues pueden haber las dos llaves muy iguales. Pero si usted nunca le dijo nada, nunca le dijo, venga, mire, es que esta es la llave, pregúnteme, mire, esta es la tapa de inducción. Entonces, mire que también ese contratista, ese trabajador temporal, ese trabajador, ese trabajador directo, a todos hay que realizarle esa inducción, no solamente porque es mi trabajador directo, entonces a él única y exclusivamente le doy la inducción, no, a todos. ¿Por qué? Porque eso puede ocurrir. Esas circunstancias pueden ocurrir precisamente porque las personas desconocen si es temporal, si se contrata para hacer una limpieza de tanques, es temporal, pues él no va a conocer todas las particularidades del procedimiento de lavado de tanques, por ejemplo, y no va a conocer pues todas las llaves o los elementos que se pueden utilizar para abrir o cerrar ciertas circunstancias. Entonces, miren que todo esto se busca que la organización entienda que en esa etapa de inducción, tanto a contratistas, tanto a trabajadores directos, como también a o a contratistas temporales, o a contratistas temporales, empleados temporales, pues se establezcan controles y circunstancias mínimas antes del inicio de sus labores, aspectos generales que pueden influir en la presentación y materialización de un riesgo. ¿Ok? Henry y luego Edinson. Buenas, otra vez yo, qué pena ser tan cansón. Mira, yo pienso que la inducción es responsabilidad de todos, especialmente de la empresa o la corporación que esté contratando o solicitando algún tipo de servicio. Por lo menos acá en Colombia siempre se va a buscar un responsable de las cosas y quien pague los daños.
si es en el sector privado, si es en el sector público. Habrá investigaciones de tipo disciplinario y muchas veces en el sector privado se puede llegar a un tipo de responsabilidad civil frente a terceros o frente a otras personas. Pongo un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores del sector agropecuario, eh, lo general es que nunca se haga una inducción. Yo contrato a alguien, por ejemplo, para que coja una guadaña y me corte el pasto de la entrada de la empresa, o en un cultivo, o en cualquier cosa. Muchas veces se contrata a esas personas y se manda a trabajar sin haber verificado los documentos de seguridad social, sin haber dado la inducción sobre el manejo del cultivo, de la misma máquina con que cortan el pasto, ese tipo de cosas. Entonces puede llegar a haber muchísimos problemas. Muchas veces puede llegar y cortar las plantas propias del sector económico o el renglón económico que se está explotando. Entonces eso sería una pérdida, un daño para la empresa. Lo otro, muchos empleados de estos llegan y son contratados en la calle, básicamente. Pues vea, necesito que me corte el pasto, me corte esto, o me coseche tal cultivo, y listo, y se lo llevan así, sin verificar que tenga una seguridad social. Entonces, muchos empleados, a veces por omisión o por errores que ellos cometen, e incluso intencionalmente, se lesionan. Y siempre el Ministerio del Trabajo irá a buscar un responsable. En primera instancia le preguntará a la empresa y la empresa tendrá que mirar a ver si esa persona se ingresó con su seguridad social, pues para poder atender el accidente. Sí, si no tenía seguridad social, entonces se irá a los asistentes administrativos por qué no lo habían ingresado a la seguridad social. Y sea cual fuera el caso, y en un caso de esos donde no tenga de pronto seguridad social, pues el Ministerio del Trabajo va a multar y le va a cobrar y le va a hacer resarcir los daños físicos o económicos a la empresa que haya contratado o haya permitido que este empleado realizara X o Y labor. Entonces, es importantísimo que se haga la inducción y la revisión técnica de toda la papelería legal que pide el Ministerio del Trabajo y la seguridad en el trabajo y la seguridad social y en salud a todo el mundo, así sea que vaya a ser un simple trabajo de 10 minutos, pero en menos de 10 minutos se puede perder una vida o muchas y se pueden realizar unos daños económicos de gran envergadura. Entonces, eso tiene que ser a todo nivel y ser muy estrictos en ese sentido. Muchas gracias, profesor. Listo, Henry, gracias. Miren que esto sí es lo que dicen ustedes, ¿verdad? O sea, miren que todas las circunstancias que ustedes están manifestando, pues obviamente establece unos procedimientos que debemos todos cumplir. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se logran, o sea, muchas veces estas circunstancias no hacen o generan mejor unas falencias, ¿ok? Muchas circunstancias, en muchas ocasiones, estas circunstancias generan unas falencias, eh, generan unas problemáticas, generan estos manejos, estos malos manejos. Y resulta que precisamente ocurre el accidente. Es como una ley, como la ley de Murphy. Entonces miren que siempre es importante para ello, cada vez que ustedes vayan a realizar esa etapa de inducción, deben entender que el procedimiento para realizar una inducción debe basarse en algo que ustedes me imagino que ya se han familiarizado, que es el ciclo PHBA, ¿verdad?
que hablamos del planear, el hacer, del verificar y el actuar, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, mire, cuando vamos a actuar un procedimiento frente a inducción, primero debemos planear, entonces definir los objetivos o los contenidos de la inducción por parte de la organización. Esto debe ser un documento ya estructurado, de acuerdo a cada cargo, de acuerdo a la entidad y demás. Ahora, también es importante cuando sea necesario establecer las necesidades para la reinducción y definir la metodología de cómo se va a hacer la inducción o la reinducción. ¿Será que la reinducción o la inducción se puede hacer de manera virtual? ¿O tiene que sentarse él y explicarle uno completamente? ¿O será que él puede hacer como una especie de curso en línea? Puede ser también, ¿cierto? Depende de la organización. Si hay organizaciones que le dicen a usted, venga, mm, ingrese a este enlace y pues haga su inducción en su cargo y se les pone, se le entrega y se le capacita a través de un video cuáles son las funcionalidades, claro. Ahora también puede ser híbrida, ¿no? ¿Ok? Puede ser una etapa de inducción, por ejemplo, en temas de seguridad y salud en el trabajo y en temas básicos, y una etapa virtual. Y después puede hacer una etapa presencial sobre, por ejemplo, el manejo de software que les corresponden a ustedes en la actividad diaria. Pues eso se debe definir aquí, en el planear, cuando se definen los contenidos de la inducción para cada uno de los miembros de la organización. Ahora, tenemos o hablamos de un hacer. Aquí es donde se realiza la inducción general a la organización, se realiza la inducción a las áreas y grupos de trabajo, se ejecuta la inducción al puesto de trabajo, que esto es individual, y se realiza la inducción cuando sea necesario. ¿Ok? O sea, acá se realiza la inducción, puede hacerse una inducción, una reinducción general, porque pueden ingresar varios colaboradores el mismo día. Entonces, ese día se puede realizar en un lugar estacionado de la empresa, una inducción general a todos los colaboradores. Luego se divide por áreas, dependiendo del área que usted vaya a ingresar, y se le realiza una inducción por área o grupo de trabajo, dependiendo pues el área como va tal. Por ejemplo, usted puede decir, no, se va a ir para el área financiera, entonces allá le van a exponer todo lo que tiene que ver con el área financiera. Y por último, se le hace la inducción al puesto de trabajo, o sea, ya a lo que usted va a realizar específicamente, ¿verdad? Ese proceso de inducción y reinducción debe ser evaluado. ¿Por qué creen que deben evaluar ese proceso de inducción y reinducción? ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes lo hacen virtual, ¿cierto? En un sistema de información, a través de un sistema de información. Y resulta que ese colaborador, pues, no aprendió, no se le dio una etapa de manejo de la plataforma. Entonces hizo la inducción, pues como él consideraba, y pues no cumplió con todos los ítems de la evaluación y demás. Y se puede mejorar, realizar los ajustes necesarios a esos programas de inducción y reinducción. ¿Para qué? Para hacerlos más efectivos, más eficientes, que genere una mejora continua. Con esto se logra un impacto mayor en el colaborador, en la organización, se establece unos puntos de mejora y pues se vuelve y se reinicia el ciclo cada año o cada vez que exista algo que debamos modificar en mis procedimientos de inducción. Básicamente, estos elementos nos van a permitir construir etapas de cada una de las inducciones que se van a realizar, cómo se van a realizar, cuándo se van a realizar, a quién se le va a realizar, teniendo en cuenta que pueden existir inducciones generales, inducciones por área o grupo y sobre todo una inducción en el puesto de trabajo. Bueno, ahora,
¿Qué es bueno tener en cuenta frente a este tema de la inducción? Ser creativo. ¿Qué pasa cuando la inducción es una charla donde está un señor frente a nosotros y nos habla desde las 8 de la mañana hasta las 12 y no hacen ninguna dinámica? Pues se aburren, se duermen, ¿cierto? Pues que pues va a pasar que ustedes van a ver ese video, van a ver a ese señor ahí charlando con ustedes y diciéndoles, venga. Y precisamente un día le dicen a usted, venga, en el puesto de trabajo usted debe manejar el montacargas muy bien. Y resulta que preciso en ese momento de la inducción que usted estaba escuchando sobre el manejo de montacargas, no le prestó atención porque la inducción era lo más aburrida posible. Y le pasa esto cuando va a trabajar. Y precisamente en una de las etapas de la inducción le dijeron, ojo, tenga cuidado porque cuando usted maneje el montacargas por esta zona hay un desnivel que puede ocasionar que ese montacargas se caiga. Y entonces, claro, hay que ser creativos. Eh, Hay que ser creativos porque de cierta manera hay que llamar la atención. Mire lo que pasó en el video. Precisamente a usted le dijeron en la inducción, mire, ojo porque hay un desnivel en esta zona. Por favor, cuidado con el montacargas. Manéjelo despacio y con precaución mientras se realizan las mejoras. Y usted firma al final y califica su inducción como excelente y preciso. El primer día le pasa eso. Entonces hay que ser creativos. Debemos garantizar cumplir con la normatividad. Hay que tener claro que se debe tener en cuenta la situación de cambio que se puede materializar. Sobre todo, aterrizar esa inducción a los procesos y protocolos de la organización, no tan general. ¿Ok? También es importante poner las cosas fáciles, o sea, que la persona comprenda, que la persona pues entienda, que la persona pues logre adaptarse a esa circunstancia, que logre poder de cierta manera tener conciencia frente a esa labor que desempeña. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes sobre esta etapa de inducción, porque voy a entrar a tocar algo que se llama clima organizacional. Sin embargo, pues son las 3:23. Hoy vamos a hacer un receso. Ahí nos vamos a ir hasta las 4 porque yo sé que hoy es festivo y muchas personas pues desean compartir con su familia. Entonces vamos a ir hasta las 4 p.m. A las 4 les voy a habilitar un examen, ¿ok? Para que lo realicen el resto de su jornada. Ahora también tengan en cuenta que mañana los que estén, o mañana haremos una encuesta, ¿ok? Una encuesta para mirar qué normatividad podemos analizar para aquellos que son de otros países. Entonces, son las 3:25. Tomémonos un receso de 10 minutos nomás. Regresamos acá a las 3:15. 35 para continuar con este último tema. No se vayan ahí porque ese tema sí es importante y que lo leamos. Ese tema sí es importante. ¿Ok? Ya lo miramos. Bueno, yo les voy a preguntar algo. El siguiente tema es uno de los temas más complejos que tenemos que mirar. El clima organizacional. Bueno. No sé si en algunos países les corresponde evaluar el riesgo psicosocial, pero más que evaluar el riesgo psicosocial, es entender el impacto que puede generar ese clima organizacional y la salud mental en un colaborador. ¿Ok?
Muy buenas tardes a todos, compañeros. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Compañeros, bueno, a nuestro docente Juan Ramos se le acaba de ir la energía. Él indica que le regalemos unos minuticos, que ya se va a conectar desde el computador, pues para que puedan continuar con el desarrollo de la clase. ¿Listo? Entonces esperemos unos minuticos que ya él se va a conectar desde el computador para que se le fue la energía. Listo, señores, qué pena con ustedes. Tuve un bajón de energía eléctrica y pues me desconecté. Sí, ya. Eh, un bajón de la energía, por eso creo que les habían informado. ¿Sí les informaron? ¿Sí les informaron que tuve un bajón de energía? Listo. Sí, no, un pequeño bajón de energía, ya. Ya estoy nuevamente en línea. Bueno, otra vez, clima organizacional y salud mental. Este sí es un tema importante. ¿Por qué? Porque es que el clima organizacional es un conjunto de percepciones compartidas por los trabajadores sobre su ambiente de trabajo. ¿Ustedes recuerdan el último video de ayer? El del compañero de Nicaragua, creo que se llama JR. Ay, sí, está grabando. Sí. Sí. ¿Será que en esa entidad había un buen ambiente de trabajo? ¿Será que no? Seguramente no, porque pues estaba una persona que estaba detrás de otra y mirando qué es lo que hace, llevándole el café al jefe. Y miren que, aunque sonó jocoso y es un video que a veces nosotros miramos como una perspectiva desde, digamos que particular, suele ocurrir en las empresas. Suele ocurrir que está el colaborador que eh, antes de trabajar se dedica es a vigilar cómo es que usted hace las cosas, ¿verdad? Sí. Y eso pues genera un impacto, una percepción compartida por todos los trabajadores frente a su ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer nada, no puede ir al baño, no puede ver su celular un momento, porque va a saber que lo estarán vigilando y que van a entrar con ciertas discrepancias o ciertas circunstancias a informarle a su jefe y pues eso pues no es tan adecuado. Por eso, el clima organizacional, siendo ese conjunto de percepciones, pues cuando es positivo, incide directamente en la salud mental, ¿ok? Lo motiva y le genera más productividad.
Ahora, ¿qué pasa cuando es el contrario? Pues el trabajador, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la empresa, cada nada el jefe les está, por ejemplo, colocándole reuniones todos los días a las 11 de la mañana antes de salir y reuniones que no apuntan a nada? Simplemente una reunión por decirles, venga muchachos, ¿cómo van? ¿Cuáles y demás? ¿Cuáles qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo y demás? ¿Será que eso afecta el clima? Claro, seguramente, claro, es muy posible. Mire que a veces el exceso de controles, el exceso de persecución por parte de de los jefes, afecta ese clima, los aburre. Son factores como el liderazgo, la comunicación, el reconocimiento, la equidad, lo que afectan el bienestar emocional. Sobre todo la equidad. Pónganme atención. No sé si a ustedes les ha pasado o les habrá pasado le pasó al vecino o a un compañero. El jefe, el líder de la entidad, el gerente general de la empresa, le pide a su jefe directo, o sea, al suyo, el jefe directo suyo, que adelante un proyecto que permita posicionar la empresa como una de las mejores a nivel de gestión humana. ¿Listo? Su jefe le dice, venga, colabóreme diseñando ese proyecto. Y usted muy acucioso, pues porque cree que le van a reconocer su trabajo, hace el proyecto con gráficas, con Power BI, establece macros y total, hace un ejercicio supremamente chévere. Resulta y acontece que su jefe presenta la propuesta en reunión con los accionistas y lo felicitan y a su jefe le dan un premio que es una bonificación para que viaje con su familia, la familia de él, fuera del país durante 5 días. ¿Será que esa circunstancia afectaría el clima suyo y su salud mental? Que el trabajo que usted hizo lo reconozcan, que lo reconozcan a su jefe y a usted ni las gracias, ni su jefe quede como el mejor. ¿Les ha pasado? ¿O han escuchado algo similar? Es feo, ¿cierto? Sí, una circunstancia que nadie quiere estar en ese zapato porque, pues, porque realmente se supone que usted se compromete, es equitativo y miren que, pues, con qué ganas vuelven a hacerlo, ¿cierto? O sea, ya usted ya pierde esa motivación de trabajar. Usted ya dice, no, pero es que la próxima vez que voy a realizar esa labor, se la voy a hacer para que mi jefe obtenga unos beneficios y yo, bien, gracias, ¿verdad? Entonces, mire que el clima organizacional es esa percepción que tenemos compartidas, tanto todos los trabajadores como los mismos, como aquellas circunstancias particulares que pueden afectar. Ahora, en Colombia, para este punto de salud mental, por ejemplo, existe la resolución 2764 del 2022 que establece la obligación de evaluación de riesgo psicosocial en las empresas y busca promover, ojo porque aquí busca promover clima saludable e implica implementar acciones preventivas y correctivas que favorezcan el equilibrio emocional y la calidad de vida laboral. Voy a mostrarles algo. Voy a mostrarles algo.
Resulta que a usted le toca trabajar en una fábrica que está así, en un lugar así, sola, desolada, en mal estado, triste, un lugar donde no se escucha ni música, donde no hay ninguna conversación, donde lo máximo que se puede escuchar es el viento de vez en cuando. ¿Será que esto afecta su salud mental? Mire que aunque, miren que aunque nosotros no creemos, el lugar de trabajo también afecta esa salud mental. El estar usted ubicado en un lugar como este, en un lugar que básicamente es triste, que básicamente mm, es solo, que lo máximo que se escucha es el viento de vez en cuando, pues afecta mi salud mental de cierta manera. Y eso es lo que debe promover la organización, un equilibrio entre la parte emocional y la calidad de vida laboral. Porque no solamente el pago de su salario es una contraprestación a su labor, pero la condición en que usted está viviendo, trabajando, demás, es otra circunstancia. Por eso es importante evaluar esas condiciones y esos ambientes sanos que ustedes y que todos podemos tener. ¿Por qué? Porque a veces creemos que con el solo hecho de realizar un pago es suficiente y no lo es. A veces creemos que, pues, que simplemente el hecho de pagarle al colaborador es suficiente, a veces no. Por eso es que se evalúa ese riesgo psicosocial en las entidades, para hacer de ello una gestión más efectiva frente al clima organizacional y sobre todo reducir el ausentismo y el estrés laboral y mejorar los resultados. Yo les voy a preguntar algo. ¿En algún momento, en alguna etapa de su vida laboral, le ha dicho su jefe, venga, es que se retiró tal persona que desempeñaba un cargo en la organización? A usted o usted me puede colaborar mientras se consigue un reemplazo llevando las responsabilidades de la persona que estaba? ¿Será que en algún momento de su vida le ha tocado? Le han dicho eso? ¿Qué pasa cuando esa circunstancia se convierte en vez de temporal, se convierte en definitiva, como el 4 por mil acá en Colombia, que le dicen a usted, sí, venga, colabóreme con esto. Y cuando usted se da cuenta, esa colaboración lleva 3 años. Y entonces usted se sobrecarga de trabajo porque tiene que hacer su trabajo y el de otra persona. ¿Para qué? Para reducirle gastos o costos a la entidad mejor. ¿Será que ahí le puede generar algún tipo de estrés el desarrollar todo ese tipo de circunstancias? Seguramente, claro, porque aparte de esto, tiene que responder por sus responsabilidades y por las de los demás, una sobrecarga laboral que genera un estrés laboral y por lo tanto, ¿qué creen que va a pasar en un momento dado? Que es como todo, como por ejemplo los puentes, hasta llega un momento en cual usted ya colapsa, porque el estrés laboral, de cierta manera, cuando se acumula, pues hace que se quiebre. Y cuando se quiebre, se genera el famoso ausentismo.
Entonces, miren que esas políticas negativas que realiza la organización, que muchos creen que es normal, pues no es tan normal. ¿Por qué? Porque a la final usted se va a llenar de estrés laboral y va a afectar la entidad. ¿Por qué? Porque de cierta manera usted se va a ausentar y antes de mejorar los resultados en el modelo de negocio, pues se va a desmejorar porque usted no va a poder cumplir con las metas. Y eso es lo que las organizaciones deben tener en cuenta. Y es por ello que debemos evaluar este riesgo psicosocial. Edison y Carolina, los escucho. Edison y Espérate, Carolina, profe, buenas el tardes. dilema que se hace ahí es que uno como colaborador o como trabajador de la firma colabora, pero tiene un pero. Los jefes en el alto grado jerárquico, ellos dicen, sí, trabajador es bueno, pero resulta que la carga laboral no se vuelve temporal, se vuelve definitiva. Y se vuelve definitiva en 2 o 3 cargos porque usted es demasiado bueno. Y aquí en Colombia, eso está diagnosticado colegialmente en el trabajo como el de todito. Entonces el de todito sabe hacer de todo, se fue pasa todo más en el sentido vacaciones. Vacaciones para el jefe de cuadrilla, el doctor Juan Ramos, porque tiene 5 especializaciones. Vacaciones para el de recursos humanos, el doctor Juan Ramos, porque tiene 3 especializaciones. Vacaciones mañana para un conductor. Ah, no, pero tiene licencia de C3. Maneja articulado, sí lo podemos, le sobra antes, no hay que capacitarlo porque él tiene la capacidad y el tiempo idóneo, porque lleva 5 años, lleva 3 años, lleva 10 años, lleva 12 años y no se vuelve en el mismo cargo para que usted no lo remuneren, pero sí se vuelve el de todito de todos los cargos. Lo que le falta hacer es el director general, de ahí es normal, ya se volvió el pan de cada día. Entonces, ese es el dilema que tiene que al estrés. ¿Por qué? Porque entonces, primero ese, segundo el horario, porque usted para extenderse le toca 24/7 y extender al 28. Entonces, ¿cómo hace? Entonces usted se colapsa. Cuando si usted se colapsa de ser el héroe, se vuelve el villano. No, pero es que el colaborador Juan Ramos, el doctor Juan Ramos ya no sirve. ¿Por qué no sirve? ¿Pero qué? Ya lo quemaron, lo pasaron por todas las dependencias que había en la firma. Claro, él sí sabe, a todas las he ejecutado. De pronto es muy disciplinado y se las sabe hacer, pero lo dejan un mes en una, un mes en otra, un mes en otra, se lleva la carga de todas. ¿Cómo hace para no estar estresado? Se lo pueden Bu- remunerar, hay firmas muy buenas que se lo remuneran, excelente, pero es que ahí no se queda, no hay un punto de equilibrio. Entonces, no hay cómo, y ese es el pan de cada día. Hablo porque aquí en Colombia es el pan de cada día. Gracias, profe. Listo, Edison. Carolina, Bueno, Hola, profe, buenas tardes. Buenas buenas. tardes a todos los compañeros. Bueno, realmente este tema del clima laboral en este momento me toca bastante porque precisamente debido a esto fue que renuncié pues a mi empleo hace 8 días precisamente y duele bastante porque digamos apenas llevaba 3 meses. Yo entré como coordinadora de talento humano a una comercializadora. Esta comercializadora pues es de acá de Antioquia, Medellín, Colombia, ¿cierto? Para los que no conozcan que son de otros países. Y es una comercializadora que lleva muchos años en el mercado. Yo tenía como muchas ganas de entrar a ese sector, al sector agro. Es una empresa que comercializa frutas exóticas y, profe, precisamente, digamos que yo entré hace 3 meses y me duele bastante porque uno entra con un montón de expectativas, ¿cierto? Como de poder hacer muchas cosas desde talento humano y precisamente hay una dirección que no es colombiana, hay una dirección que es de otro país
y uno entra, digamos, con ganas de fortalecer el bienestar laboral, el clima organizacional. Y yo me encontré con varios de estos factores que hemos venido hablando durante el curso. Entonces, por ejemplo, entré y nos prohibieron festejar, por ejemplo, el cumpleaños, o sea, esos 5 minuticos de partir la torta a los empleados. Yo tenía como un programa para realizar como unas capacitaciones, para trabajar entre áreas, comunicación asertiva, pues como talleres de competencias blandas, de formación para los chicos de planta, pero se me negó. Me dijeron, no, eso ya lo hemos hecho, no podemos perder el tiempo, menos con la reducción de la jornada laboral de acuerdo pues como a la reforma. Entonces, no se me permitía hacer nada con respecto como a eventos pequeños de bienestar, de capacitación, de formación. En cuanto a la normativa colombiana, como es una dirección que es de otro país, me costaba mucho tratar de explicarle al director que, por ejemplo, usted me dice si estoy mal, que no podía poner a pagar a la gente horas que, digamos, no había ingresado la materia prima a la planta de producción. Y entonces a la gente, a los operarios de planta se despachaba para la casa y yo había consultado con un asesor jurídico, con el asesor jurídico de la empresa y me decía, solamente lo puedes poner a pagar 3 horas, 3 semanas hacia atrás, pero si ya pasaron 2 meses, no se debe obligar a los operarios a que paguen ese tiempo. Entonces yo le decía, la normativa colombiana dice eso, no podemos. Ah, no, a mí no me importa la normativa colombiana. Entonces para mí fue muy difícil como tratar de explicarle a él cómo trabajábamos en Colombia. Él lleva apenas pues como un año dentro de la organización y fue muy difícil explicarle como esa normativa porque él me decía que yo lo frenaba mucho. Entonces, profe, yo entré en un ambiente con una persona que todavía no se habían adaptado como a un nuevo jefe, a una nueva dirección, y había mucha gente que había renunciado, había mucha gente que se había ido, la gente trabajaba desmotivada porque el personal administrativo sí estaba trabajando, por ejemplo, 40 horas apenas semanal, pero uno no tenía tiempo de desayunar, de almorzar, sino que uno desayunaba y almorzaba rápidamente en el puesto. Entonces, no me dejaban sacarlos para hacer actividades. Fuera de eso hablábamos también de que hay flexibilidad y que hay veces la flexibilidad compite como con lo que es la planeación. Entonces, por ejemplo, yo planeaba reuniones y me las interrumpía porque tenía que bajar a explicarle unas gráficas, un indicador. Entonces yo veía que todos trabajábamos como sobre el día, que no podíamos planificar nada porque cuando menos pensaba, hacía reuniones diarias con un área y terminaban varias áreas reunidas ahí, entonces se podía uno pasar medio día allá en la reunión en dirección general. Aparte, por ejemplo, mi jefe inmediata estuvo en licencia de maternidad, está en licencia de maternidad, entonces yo nunca tuve con quien desahogarme y decir, me siento así, me siento cogida para hacer muchas cosas. Entonces es muy triste que la gente tenga que salir de un puesto de trabajo donde tiene mucho para dar precisamente por este clima laboral y las direcciones que no comprenden lo importante que es el bienestar laboral. Muchas gracias, profe. Gracias, Carolina. Miren que, eh, ¿qué pasa? Definitivamente las entidades deben trabajar un poco más en esto. ¿Por qué? Porque deben adoptar, a pesar de que de pronto en otros países no tengan una obligatoriedad como en Colombia, sí deben adoptar un análisis de riesgo psicosocial. ¿Ok? Sí deben tener, ya te doy la palabra, Henry. Deben tener, no lo vayan a bajar, no vayan a tener en cuenta que nosotros somos somos seres humanos, ¿ok? Somos esos seres humanos que reímos, que lloramos, que nos preocupamos. Y las entidades deben adoptar esa batería de riesgos o esos instrumentos para evaluar los factores de riesgo psicosociales, ¿ok? Para prevenir e intervenir los mismos. ¿Cuántas personas por estrés laboral hoy ya no nos acompañan? ¿Cuántas personas hoy por entregar el todo en una organización se encuentran postradas en una silla? ¿Cuántas personas tomaron una mala decisión por ciertas circunstancias relacionadas con el trabajo, con ciertas circunstancias que
que debieron haberse tratado a tiempo. Recuerden que ustedes están trabajando con seres humanos y los seres humanos somos frágiles de cierta manera en esta parte psicosocial. A veces el efecto negativo de un empleador a la hora de no cumplir con no cumplir con la normatividad laboral nos afecta. El hecho de que de cierta manera no seamos equitativos en las labores nos afecta. Es por eso que esta batería o estos instrumentos buscan que las organizaciones, a través de diferentes guías, evalúen esos riesgos, ya que esas guías nos permiten una intervención adecuada de esos riesgos y nos dicen, bueno, cómo es que se van a evaluar, qué protocolos de prevención e intervención deben implementar de acuerdo a los riesgos que se tienen, qué protocolos de intervención o factores psicosociales debemos intervenir, ¿ok? Como por ejemplo podemos actuar frente a la prevención y la actuación de acoso laboral, frente a la intervención del acoso, o perdón, de los riesgos psicosociales relacionados con el factor financiero, con el síndrome de agotamiento laboral, porque es que muchas personas hoy por hoy tienen ese síndrome de burnout, muchos, demasiados. Adicional a ello, cómo se va a actuar frente a la depresión que tienen los colaboradores, el manejo o la actuación temprana y el manejo de casos en el entorno laboral, las reacciones frente al estrés agudo. Todas las entidades en Colombia deben aplicar estas baterías. ¿Para qué? Para gestionar estos riesgos, para actuar frente a estos riesgos, ya que son situaciones que nos pueden generar un impacto negativo en nuestro ser. Henry, te escucho. Eh, Profe, muy acertada la intervención suya y la de la doctora Carolina Gallo, totalmente de acuerdo. Falta mucho en este país valorar el talento humano, a pesar de que muchas empresas, patronos, gerentes hacen talleres motivacionales y de crear un buen clima laboral y un entorno laboral como lo acabas de mencionar, pero siguen tratando al empleado o el trabajador como una herramienta más. Se le olvida que ese empleado es un ser sintiente y que es productivo y en la manera en que se le motive y se le capacite y se le trate con dignidad. Igualmente con esa parte salarial, con ese tiempo que necesita para su familia, para espacios de recreación y todo eso, para no llegar a unas personas totalmente desequilibradas mentalmente y con otras cuestiones. Entonces nos falta mucho por valorar bastante ese empleado y ese talento humano y no ir a perder las capacitaciones que se hacen, porque se estaría perdiendo también un empleado en la mayoría de los casos muy valioso en aras de la productividad, en aras de la necesidad, pero no es la necesidad del empleado, es la necesidad de un patrón por ganar más dinero, porque en realidad quien tiene la necesidad es él de producir más plata y para eso necesita un empleado, no es el empleado el que necesita ese trabajo, son ellos los que necesitan al empleado. Entonces, eso muchas veces es difícil de entender y más cuando es una sociedad que estamos enseñados a que nos manipulen y nos cambien los conceptos y la visión con un bombón. Y así es muy complicado. Sin embargo, existen las directrices a nivel de ley. La reforma laboral que se implementó este año en este país, pues va dirigida precisamente a eso
pero pues hay unos pulpos enormes que no valoran ese talento humano como tal. Y es muy triste eso y entiendo demasiado a la doctora Carolina en ese sentido, pero de cierta manera pues no me alegra, pero la felicito que haya tomado esa decisión de prescindir de un tipo de trabajo de esos, porque en realidad si no lo dejan trabajar y si el trabajo tiene que ser a costillas de la productividad y a costillas de la enfermedad psicosomática de un empleado, no es justo, no es armonioso con un clima laboral perfecto. Muchas gracias, profe. Gracias a todos, muchas gracias. Miren que, miren que en Colombia, a pesar de que existe una batería de riesgos psicosociales que es obligatoria, eso no lo vamos a tocar, pero en esas baterías se miden, por ejemplo, los riesgos asociados a la labor que ustedes desempeñan y de acuerdo pues al porcentaje o al promedio que den, pues estos se supone que las organizaciones a través de esa batería que realizan los psicólogos, nos acompañan en el tema de seguridad y salud en el trabajo, evalúan el riesgo psicosocial intralaboral, la evaluación del estrés, los riesgos psicosociales extralaborales y la ficha de datos sociodemográficos. Es que miren que el riesgo psicosocial no es solamente desarrollado con la actividad laboral, o sea, al interior de la actividad laboral. Resulta que también hay otros riesgos psicosociales como los extralaborales, como puede ser el factor económico. Es una de las circunstancias que más puede generar impacto, que a veces las personas ingresan a trabajar con un buen salario, pero resulta que no saben manejar sus recursos y comienzan a colapsar. Y eso genera, muchas personas pierden inclusive la tranquilidad por esas circunstancias. El hecho de que usted se tenga una deuda que sea impagable o que ocupe más del 50% de su salario, pues lo hace un factor estresante. ¿Y cuántas personas no, a través de ese riesgo psicosocial extralaboral, no se ven afectados? Y si adicional a ello le agregamos un riesgo psicosocial en la parte laboral, pues se convierte en un cóctel molotov, señores, porque tenemos problemas en nuestro trabajo y problemas en nuestra vida financiera que pueden conllevar a problemas familiares. Todo se convierte en un cóctel molotov. Y ahí es donde el colaborador colapsa. Y ahí es donde si la organización no lo gestiona a través de estos instrumentos y estas baterías, por ejemplo, pues podemos tener desenlaces catastróficos, desenlaces en donde el colaborador, pues definitivamente no va a poder desempeñar su labor, o quién sabe qué decisiones tome. Miren que para eso son estos cuestionarios, esas baterías de riesgo psicosocial. ¿Para qué? Para establecer a través de guías o entrevistas semiestructuradas a esos grupos, colaboradores y demás, cómo se ven. Ah, sí, en el material sí están, en el material del curso están las baterías, las encuestas, para que lo vean, la lean. ¿Cómo se utilizan? ¿Ok? ¿Cómo podemos afectar o cómo debemos tener unos referentes técnicos mínimos para la creación o para la construcción de esas baterías de riesgos psicosociales y esas encuestas que se tienen ahí? Y poder intervenir este riesgo psicosocial. Mañana miraremos más de fondo el riesgo. Trabajaremos un poco más frente a este tema porque me parece que el riesgo psicosocial debe tener un enfoque más allá.
¿Por qué? Porque es por el tema de esa afectación en las relaciones y al tema de riesgos psicosociales y demás, estrés y demás. Podemos perder talentos, colaboradores, compañeros y demás que hacen que lamentablemente tomen malas decisiones. Y esas malas decisiones pueden cobrarnos la vida de un compañero. Los únicos, sí, los psicólogos en salud ocupacional, sí, Carolina. Sí, sí. Sí, esas baterías, ojo, yo les entrego las baterías que estableció la Universidad Javeriana, pero ojo porque esas baterías las deben adelantar psicólogos. Como les prometí inicialmente, les voy a compartir un examen, ¿ok? Para que nos retiremos más temprano hoy, ¿ok? Entonces, yo se las comparto. Dentro del material están, ¿ok? Ese es el examen. Se los acabo de enviar. Por favor, pues revisemos el examen y pues mañana lo socializamos, ¿vale? Mañana lo socializamos y demás. Y mañana continuamos con este clase que me parece sumamente importante. Entonces vamos a dejar el examen, vamos a dejar en esa etapa de examen y demás. Listo, nos vemos en un rato. Nos vemos ya mañana. Chao.